Douglas Palma, oficial de Sistemas y Tecnologías en la Fundación Conducafé. Hoy tengo el honor de acompañarlos como moderador en esta sesión del curso virtual Jóvenes Caficultores, parte del proyecto Iniciativa por los Jóvenes de Nestlé, ejecutado por la Fundación Conducafé a través del proyecto Plan Nescafé. Antes de comenzar, me gustaría darles algunas indicaciones. Siempre mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Asegúrense de revisar que sus cámaras y conexiones a Internet estén en buen estado. Por favor, tener un lápiz y una libreta a mano para anotar lo más importante. Si desean hacer alguna pregunta, por favor, envíen sus consultas a través del chat. Recordemos que la participación activa es la clave en esta clase, por lo que los invito a interactuar mediante el chat y también en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y Telegram. No olviden registrar su asistencia en el enlace proporcionado para la clase de hoy. El enlace siempre está en el chat. El tema que vamos a abordar el día de hoy será plagas de importancia económica en el cultivo de café. Y es un honor presentarles al expositor de hoy, el ingeniero Rubén Llanes, el actual director del proyecto Plan Nescafé. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida al ingeniero Llanes. Adelante, ingeniero, la clase es suya. Buenas tardes, Douglas, y buenas tardes a toda la comunidad de jóvenes caficultores. Siempre es un honor el poder aportar un granito de arena con conocimiento técnico en cuanto a los temas que conocemos sobre el cultivo del café. El día de hoy, pues vamos a hablar de un tema muy sensible, muy delicado y muy importante, que es el tema de plagas de importancia económica en el café. Hablar de plagas es hablar de un mundo completo de, de organismos vivos y de diferentes, cuando hablamos de plagas estamos hablando de organismos que pertenecen a diferentes reinos, a diferentes filums, diferentes órdenes, familias. Es enorme la cantidad digamos, seres vivos que son considerados plagas. Entonces, dicho esto, pues con en esta hora que disponemos de tiempo, pues nos vamos a enfocar a las plagas específicamente que son de importancia económica en el cultivo de café, dando antes algunas generalidades de lo que son plagas. Vamos a también a dejar unos 10 minutos para preguntas y respuestas y también las preguntas que no logremos evacuar, pues con todo gusto ustedes las ponen en el chat y nuestros coordinadores aquí de la plataforma de jóvenes caficultores se van a encargar de darle seguimiento y respuesta a las consultas que puedan surgir. Eh, por cuestión de organización de la actividad, tal vez no podemos interrumpir y dar pie a todas las preguntas, pero en la medida van surgiendo las preguntas, vayan escribiéndolas en el chat y al final las vamos a evacuar o podemos hacer un tiempo a mitad de la jornada para revisarlas. Bien, como objetivo, pues queremos identificar las plagas de importancia económica en el café y conocer los diferentes manejos en el control integrado de plagas. Aquí hay un diagrama que probablemente ustedes lo van a ver en todas las literaturas que tiene que ver con plagas y enfermedades en general. Y es que para que un daño, para que un síntoma se presente en una planta, tienen que darse tres condiciones. Y esas condiciones son tener un ambiente favorable, tener un hospedero susceptible y tener un patógeno virulento. Con una de las tres que hagan falta, no podríamos decir que tenemos, no, la enfermedad o el síntoma no se va a presentar. Bueno, ahorita me vamos a buscar el puntero por acá. Aquí está. Entonces, el ambiente, ¿a qué se refiere el ambiente? Pues el ambiente es el espacio en el que se desarrolla la vida en los distintos organismos. Como estamos hablando de plaga, podríamos hablar, por ejemplo, de una plaga de importancia económica en el café como es la broca.
La broca requiere un ambiente favorable para que se desarrolle. ¿Cuál es ese ambiente favorable? Pues son básicamente altas temperaturas y clima seco, ¿verdad? Cuando tenemos esas dos condiciones juntas que se presentan en un mismo momento, las condiciones para que exista un brote de broca son favorables. Es en la parte ambiente. Hospedero. ¿A qué se refiere el hospedero? Pues el hospedero es básicamente el individuo que da albergue o alimenta a otros organismos. Entonces, en este caso, volviendo al ejemplo de la broca, ¿cuál es el hospedero susceptible? Pues es la planta de café. Y es la planta de café, siendo más específicos, en su estado, eh, digamos, después de floración, que ya vamos a entrar en detalle. Y un tercer elemento que tiene que conjugarse para que se dé el síntoma o para que se dé el daño es el patógeno. Y en este caso, el patógeno, pues es la presencia de la plaga, que esté la plaga presente, la broca presente, el Hypothenemus hampei, así se llama la broca. Ese es el nombre científico. Yo puedo tener el ambiente favorable y puedo tener el hospedero susceptible, pero si no tengo el patógeno, no se va a dar el daño. Por el contrario, puedo tener el patógeno y el hospedero, pero si no tengo el ambiente, igual no se va a dar. Y lo mismo si tengo los otros dos, pero no tengo el hospedero. Entonces, en conclusión, yo necesito eh, que los tres vértices de este triángulo equilátero estén presentes para poder tener el daño de la plaga, si es de plaga, o el síntoma de la enfermedad, si es una enfermedad. Y esto es muy importante, conocer este concepto que es bien básico y bien general, es muy importante en términos de manejo integrado de plagas y enfermedades, muchachos. Porque sabiendo esto, yo puedo determinar si voy a trabajar a nivel de ambiente, si voy a trabajar a nivel de hospedero o si voy a trabajar a nivel de patógeno, ¿verdad? O si voy a atacar dos o los tres vértices a la vez. Bueno, aquí, hablando de las generalidades de plaga, pues aquí tenemos otra información en cuanto a los tipos de plagas. Tenemos plagas constantes, plagas de irrupción, plagas claves, plagas vectores y plagas de bajo nivel. Y ahí, pues, al lado derecho de la presentación, pues están las definiciones. Una plaga constante es aquella que se considera un parásito obligado, ya que es su única fuente de alimento. Aquí el mejor ejemplo de esto vuelve a ser la broca, ¿verdad? Incluso otro ejemplo de esto, que una plaga constante, podrían ser los nematodos. Los nematodos son plagas que son consideradas parásitos obligados y una vez que llegan, llegan para quedarse y no se van mientras no haya un control adecuado. Plagas de irrupción son aquellas que atacan cierto tiempo, basado en condiciones climatológicas. Un ejemplo de esto son los ácaros, por ejemplo. Los ácaros son como plagas temporales y que son ciertos momentos que molestan. Plagas de bajo nivel pueden ser varias, pero estas siempre son aquellas que se encuentran en la finca, pero en poblaciones que no son significativas. Y aquí puede ser cualquier plaga que no nos está causando ningún daño. Plagas claves son especies de insectos que en forma persistente año tras año presentan poblaciones altas. Y aquí puede repetirse el problema de la broca, el grillo indiano, que son como plagas endémicas que todos los años estamos viendo presencia de plagas. Eh, Algunas plagas como gallina ciega, por ejemplo, o los famosos cochinilla, que a veces son plagas que están presentes en cierta época del año. Plagas vectores son las que no realizan un daño directo, pero transmiten enfermedades al hospedero. Aquí en café no hay muchas plagas vectores, pero sí hay algunas que podríamos mencionar como los ácaros, por ejemplo. Los ácaros en su, en su actividad de alimentarse pueden ser vectores de otras enfermedades que pueden transmitir al café. También todas las plagas que pertenecen al orden hemíptera, como lo es los saltahojas o chicharritas,
Y las famosas cochinillas podrían ser plagas de algunas bacterias o virus o micoplasmas que afectan el cultivo de café. Bueno, ya para ir entrando en materia, eh, vamos a mencionar una lista de plagas importantes en café. Y aquí describimos algunos. En orden, yo diría que en orden de importancia tenemos la broca, el fruto del café, grillo indiano, que este grillo indiano es más temporal y por zonas. Nematos es un problema serio. Gallina ciega también es un problema serio, no en todos lados, pero sí en una buena parte de las zonas cafetaleras. Barrenador del tallo también es temporal, pero sí puede llegar a ser plaga importante. Cochinilla aérea, este es uno de los hemípteros que yo les mencionaba que puede ser vector de enfermedades. Y minador de la hoja, que también es una plaga temporal. No todos los años hay daño en minador, pero algunas veces sí. Y normalmente el minador de la hoja, que es este daño que ustedes ven aquí, lo vamos a ver, pero es este daño que ustedes ven aquí en la foto superior derecha. Es un daño, es una plaga que normalmente se da cuando hay un exceso del uso de agroquímicos, porque el minador de la hoja normalmente tiene eh, bastantes enemigos naturales, es decir, otros insectos que existen en el ambiente como avispas, que cuando hacemos un uso indiscriminado de plaguicidas, eliminamos los enemigos naturales y ahí es donde el minador de la hoja pues comienza a convertirse en plaga. Bueno, vamos a ir ya hablando ya de lo específico de las plagas. Aquí tenemos la primera y es la famosa broca del café o llamada por su nombre científico Hipotenemos ampei. Sin lugar a dudas, estimados, esta es la plaga de mayor impacto económico en el cultivo de café. ¿Verdad? Yo creo que todas las plagas son importantes, pero considerando el nivel de daño que esta plaga produce en el cultivo o en el fruto, esta es la de mayor importancia. Y considerando también la diseminación de la enfermedad, los brotes que son recurrentes año con año y que está de forma generalizada en todas las zonas cafetaleras, sin lugar a dudas es la plaga más importante. Recuerden que el daño de la plaga, de esta plaga, no es indirecto, es un daño directo, va al fruto del café, es decir, el daño al rendimiento, tanto en cantidad como en calidad, es directo. Aquí no es que reduce el área foliar, o no es que afecta las raíces, no es que afecta ramas, tallo, se va directo al fruto. Entonces vamos a ir viendo un poco en detalle. Siguiendo la relación del triángulo de plagas y enfermedades, vamos a hablarlo enfocado a la broca. Pues en cuanto al ambiente, eh, pues su ambiente es básicamente el mismo grano del café y pues puede permanecer en el suelo por algún tiempo mientras pues viene la siguiente floración y poder ovipositar y reproducirse en el fruto del café. El patógeno pues es la plaga en sí, que es la broca, y el hospedero pues es la planta de café. Bien, pues aquí vemos un poco más detalles del que tiene que ver con el ciclo de vida de la plaga, en donde podemos ver que el ciclo de vida anda yo diría alrededor de los 30 días, puede ser un día más, días menos, aquí están dando un rango bien amplio, donde comenzando el adulto pues como todo ciclo de vida, coloca los huevos, que más o menos la etapa de huevo dura de 5 a 15 días. Luego viene la etapa de larva, que esa dura de 10 a 26 días. Si ustedes miran, los rangos son bien amplios. Y podrán preguntarse por qué los rangos son tan amplios, porque acuérdense que lo que determina el cambio de instar, es decir, de una etapa del ciclo de vida de una plaga a otra, son las unidades calor que acumula. Y las unidades calor, pues esas van a variar dependiendo de la temperatura y el grado de humedad que puede existir en el ambiente. Entonces, por eso los rangos son amplios. No es lo mismo el ciclo de vida de una broca
digamos, en esta época donde las temperaturas bajan un poco, a una broca que eclosiona en marzo, abril, donde las temperaturas están altas. Luego tenemos la pupa, que dura alrededor de 2 días, y luego el adulto, que no dura más de 45 días, ¿verdad? Entonces, este es el ciclo de vida de la broca y pues es más o menos como lo podríamos describir. El daño, bueno, ya hemos adelantado un poco. Eh, el daño lo inician las hembras adultas al perforar el fruto con fines de alimentación y de oviposición. ¿Ok? Entonces, el primer fin o la primera abertura, digamos, al grano, lo hacen las hembras adultas para alimentarse y ovipositar. Ese, digamos, es como el daño inicial, porque después viene lo que realmente causa el daño, que es la eclosión de los huevos o de las larvas. Emergen las larvas que junto con los adultos son los encargados de destruir el fruto. Esas larvas, es esta etapa que estamos viendo acá, es la que se encarga de, pues, la larva se desarrolla dentro del fruto, entonces ella se alimenta, crece y se desarrolla dentro del fruto. Y esto, mientras lo está haciendo, pues está alimentándose del fruto inmaduro, logrando con ello, pues, que el fruto no se desarrolle. Ahí es donde tenemos el famoso fruto broqueado, el fruto vano, fruto podrido, y es un café de muy mala calidad. Entonces, como le mencionaba, el daño de la broca es directo y afecta el rendimiento y la calidad del café. Bueno, algunas de las características: los machos son un poco más pequeños que las hembras y no vuelan al emerger, no vuelan ya al cambiar de pupa adulto. Aquí lo podemos ver en una forma esquemática, lo que es el macho y lo que es la hembra, donde podemos ver que el tamaño de la hembra es más grande. El daño está relacionado a la perforación del fruto por la corona o el ápice, con una duración de 6 a 7 horas aproximadamente para poder llegar hasta el interior del grano de café. Si ustedes fijan, es muy rápido, ¿verdad? De 6 a 7 horas es lo que le puede tardar llegar hasta el centro del grano de café. Y aquí podemos verlo de forma esquemática como una hembra está perforando el grano. Y este dato es importante. Una hembra puede colocar hasta 70 huevecillos en una sola generación. Esto que acabo de decir es un dato muy importante para que entendamos por qué una de las actividades importantes en el manejo de la broca es el manejo cultural. Recuerden este número, perdón, hasta 70 huevecillos por hembra. Ya les voy a explicar por qué es importante recordar ese dato. Bueno, entre los daños ocasionados en campo está la caída de fruto, principalmente cuando este ya está perforado y no tiene la consistencia adecuada. Reducción del peso del fruto, como lo habíamos mencionado, el fruto se cae y por ende eh, la larva se alimenta del fruto y por ende no hay peso. Aumento en los costos de producción. En el caso de que se separe el fruto el fruto broqueado del sano. Imagínense esa tarea de estar separando el fruto dañado del sano, es un costo adicional. Afecta la calidad del café, lo que reduce el valor de la venta. Permite la entrada de organismos patógenos. Esto siempre sucede. Acuérdense que lo que hace la broca es una herida al grano. Entonces, esas heridas o aberturas sirven como entradas de otras enfermedades. Modifica el sabor y aroma de la taza. Entonces, la broca realmente sí hace un daño nefasto al cultivo del café. Y aquí lo podemos ver en una forma también esquemática, cómo logra la broca poder causar el daño. Y aquí vemos el adulto perforando el grano, prácticamente está encima. En el esquema B podemos ver el canal donde ya se va formando. Y aquí es donde inicia la perforación de la almendra. Aquí estaba en todo lo que era la parte de la pulpa,
Y aquí sí ya está tocando lo que es la almendra o el grano. Aquí está entre pulpa y mucílago, digamos. Y aquí ya empieza a perforar el grano y aquí podemos ver la broca ya adentro. Ya cuando la broca ya llegó a este nivel, ya el daño es irreversible, ¿verdad? Ahí ya es, siempre hay que controlarla para detener la infestación, pero ese grano ya no tiene ningún valor comercial. Aquí ya lo vamos relacionando un poco a el manejo preventivo, ya que sí es importante llevar los registros de la floración. Recuerden lo que hemos mencionado, la broca requiere del fruto para poder sobrevivir, reproducirse, alimentarse, desarrollarse. Por lo tanto, ustedes podrán preguntarse, ¿dónde está la broca cuando no hay café? Por ejemplo, después de que pasa la cosecha hasta el periodo de floración o recién pasando la floración, donde no hay grano. Sencillo, está en esos granos que quedaron de la cosecha anterior y que es muy probable que estén en el suelo. Acuérdense que la broca es un parásito obligado. Parásito obligado significa que eh, un, tiene que haber café o los granos de café para que sobreviva, porque no es una plaga que tiene hospederos alternos. No es que se va a ir a sobrevivir a la maleza o que se va a ir a sobrevivir a la sombra del café, digamos, a la guama o al plátano. No, es un parásito obligado. Y si nosotros tenemos presencia de broca en etapas tempranas, es porque esa broca ahí y es muy probable que estaba en los granos que quedaron de la cosecha anterior en el suelo. Entonces, por eso la floración es muy importante, porque yo sé que la floración, en el momento que yo tenga la floración principal de mi café, ese es como donde comienza la cuenta regresiva para saber cuándo yo voy a tener la mayor susceptibilidad a broca, y eso ya lo vamos a ver. Temperaturas superiores a 21 grados centígrados favorecen el desarrollo de la broca y las altitudes inferiores a 1200 metros. O sea, las fincas que están abajo de esas altitudes son más propensas a tener problemas de broca o a que el manejo de broca sea un poquito más complicado por el hecho de las temperaturas. Algo importante, muchachos, y esto es cierto, estamos hablando de broca, pero este punto que voy a mencionar aquí es importante para todas las plagas, no solo para la broca, es de forma general. Algo importante es lo que dice acá, muestreo para determinar el grado de infestación de la broca, ¿ok? Entonces, sin tener un muestreo, yo estoy a ciegas. Es como que yo tenga un pañuelo sobre mis ojos que yo no sé eh, qué nivel de riesgo estoy corriendo, ¿verdad? Yo puedo ver la broca volando, yo puedo ver el fruto dañado, pero si no he hecho un muestreo, no puedo decir estoy a un 5% de daño, 7% de daño o 2% de daño, o ando un 20% de daño. Pues el muestreo es determinante porque me va a decir a mí qué tipo de manejo voy a aplicar o voy a proveerle a mi cultivo de acuerdo al grado de daño o de infestación que encuentre. ¿Por qué? Porque en teoría, la buena teoría nos dice que si yo tengo un porcentaje de daño abajo del 3%, probablemente no necesite aplicar, ¿verdad? Pero eso solo me lo va a dar el muestreo. Eh, ¿Cómo determino mi muestreo? Pues hay diferentes técnicas. Aquí mencionamos que se debe muestrar al menos 5 puntos de muestreo bien distribuidos en la finca, hablando de una finca de 1 hectárea, por ejemplo, que son 10,000 metros cuadrados. Mínimo, yo debería demostrar en 5 puntos distintos. Entre más puntos de muestreo tengo, más preciso es mi dato, ¿verdad? Pero como mínimo en 5 puntos, y lo que tengo que asegurar en cada punto de muestreo, lo que tengo que asegurar es revisar 5 plantas a la izquierda, que es lo que muestra acá este esquema, y 5 plantas a la derecha de cada punto de muestreo. Y tengo que revisar planta por planta
Tengo que revisar también los granos que pueden estar caídos en el suelo para poder ver presencia de broca. Y llevar un registro, pues en cada planta que yo encuentre, hago un conteo de frutos dañados y ahí vamos a ir sacando un porcentaje de daño. Bueno, aquí no cargó muy bien la imagen, pero esto está relacionado a lo que yo les decía, que, cuando la floración se da, cuando la floración principal se da, es cuando empieza, debemos comenzar el conteo para saber cuándo, perdón, para saber cuándo monitorear mis plagas y enfermedades. Por ejemplo, la broca. La broca, floración siempre va a ser mi fecha cero, ¿verdad? Es mi punto de partida, que es aquí, en cero. La teoría nos dice, o la literatura nos dice, que la broca o la planta de café se vuelve más susceptible al daño por broca entre los 90 y 120 días, que es este periodo que está marcado acá. 90 a 120 días después de floración. Es decir, vamos a ponerlo en un ejemplo real, hablando de 90 días que son 3 meses. Si este punto de aquí me sucede, por ejemplo, pongámosle en marzo, en abril, pongámosle, eh, yo tengo que en abril, digamos el 15 de abril se dio la floración principal en mi finca. Yo sé que a partir de ahí yo tengo 90 días para poder hacer los monitoreos de broca y si tengo que hacer un control, tengo que hacerlo no más de esos 90 días. Entonces, si repito el ejemplo, si la floración se da el 15 de abril, pues yo cuento 90 días. Sería el 15 de julio, que vendríamos a estar más o menos aquí. 15 de abril, ¿verdad? 15 de mayo, 15 de junio y 15 de julio. El 15 de julio yo debería estar, si hay presencia de broca, yo debería estar haciendo mis controles a más tardar en esta fecha, que es el periodo crítico, es el periodo más vulnerable de mi planta de café a los 90, entre 90 y 120 días después de floración. ¿Ok? Ya cuando pasamos los 120 días, es decir, que ya estamos en este lado derecho de la gráfica, muchachos, si yo tengo broca en este periodo de tiempo, déjenme darles una mala noticia. Ya el daño es irreversible, ¿verdad? Siempre, como les mencioné anteriormente, siempre debo controlar la broca, porque si no va a seguir afectando a los vecinos, la presión de la plaga va a ser cada vez mayor, va a ir afectando frutos que aún no estén dañados, pero el fruto que ya esté dañado en este momento, después de los 120 días, ya ese fruto ya no lo recupero, ¿verdad? Ese es un fruto que va a ser un fruto vano, porque es muy probable que a estas alturas ya ese fruto esté perforado. ¿Ok? Tipos de control. Pues tenemos diferentes control. Yo creo que con lo que hemos hablado, ustedes deberían ya de ser capaces de inferir o de tener algunas ideas en cuanto al manejo integrado de la broca o cuáles pueden ser algunos controles. Por ejemplo, nosotros siempre hemos hablado que enmarcados en el manejo integrado de plagas y enfermedades, MIP, siempre hemos hablado de 3 controles: control cultural, control biológico y control químico, ¿verdad? Y con algunas variantes. Control cultural es importantísimo en el manejo de la broca. Y aquí, ¿qué podemos enlistar? Pues, por ejemplo, un buen control de malezas. Las malezas sirven no de hospedero, pero sí permiten que la plaga se pueda esconder o llegar, o que sea muy difícil el control por el acceso, por el tema del acceso por la maleza. Y aquí viene algo que para mí es una actividad que no tiene reemplazo, ese que dice ahí en el segundo bullet. Recolección de todos los frutos del suelo y de la planta inmediatamente después de realizada la cosecha. A esta actividad se le llama pepena y repela y es la más importante. Muchachos, no pensemos de que la broca solo se controla fumigando y utilizando productos tóxicos, ¿verdad? De hecho,
Ese tiene que ser el último recurso que hay que usar. Repito, ítems que está acá como segundo, es uno de los más efectivos y más eficientes para el manejo de la broca. ¿Verdad? Si yo controlo mi hospedero, eh, principalmente fuera de la temporada, eso me permite a mí cortar el ciclo de la broca, porque si no hay café en la planta y no hay café tampoco en el suelo de la cosecha anterior, prácticamente yo estoy cortando el ciclo de la plaga, porque no hay donde se reproduzca ni donde permanezca, ¿verdad? Y eso tengo que hacerlo, como lo dice aquí, inmediatamente después de realizada la cosecha. Y esta es una actividad que tiene que hacerse de forma integrada también, porque si lo hace un productor, pero los vecinos alrededor no lo hacen, ese es tiempo perdido. De nada va a servir que ese productor haga un buen trabajo si los vecinos no lo hacen, porque la plaga, la broca, no conoce de cercos o diferencia entre una finca y la otra. Es de vida libre y va a moverse hacia donde tenga comida y se pueda reproducir. Número 3, recoger los primeros frutos perforados por la broca que aparezcan en la finca, aunque estos estén verdes, sin dejar escapar el insecto y luego matar la plaga con insecticida o agua caliente. Vamos así como ahorita que ya se aproxima la cosecha. Si ustedes ven toda esa cosecha que pueda estar saliendo ahorita, el productor le llama a esa cosecha requema. Esta es la requema, dicen. Y normalmente le dicen requema porque el grano eh, casi siempre se empieza a madurar empieza a cambiar color estando inmaduro fisiológicamente. Y en la mayor parte de los casos, en la mayoría de los casos es por tema de broca. Entonces, esos cafés casi que no tienen ningún valor comercial. Lo mejor es aplicar los tratamientos que dice aquí la literatura para poder controlar esa broca. Aquí viene el control etológico, que alguna gente lo considera parte del control biológico. Es básicamente trampeo, ya vamos a ver cómo se hacen las trampas. Control biológico, que es el uso de microorganismos entomopatógenos. Y para broca tenemos uno muy importante que se llama eh, Bauberia baciana. Control botánico, que es el extracto de crisantemos, y el control químico, aquí le pusimos no utilizar, no porque no haya, sino porque el problema, muchachos, es que los productos que están disponibles ahorita en el mercado para controlar broca son todos tóxicos y ninguno tiene aprobación por parte de ninguna institución que certifica fincas de café para ser utilizado para el mercado europeo, bueno, para el mercado de exportación en general. Entonces, si usted va a alguna pues casa comercial de venta de insumos, usted pide un producto para broca, se lo van a vender, pero tiene que estar seguro que ese producto no tiene ninguna aprobación o permiso para poder usarse en mercados de exportación. Es por ello que con el tema de broca, nosotros preferimos irnos con el control etológico, biológico, botánico. Aquí vemos algunas fotos de lo que les mencionaba hace un ratito, que para mí es la práctica más importante en cuanto a manejo de broca, porque tiene que ver con la recolección de frutos caídos. En toda finca, después de la cosecha, hay esto, muchachos. Y si no los recogemos, ahí queda la broca viviendo después de la cosecha. Igual aquí no carga muy bien la imagen, pero esa es como debería verse una trampa. Trampa para control de broca. Ya las venden, pero también se pueden fabricar. La foto es una trampa casera o hechiza, donde con un bote de plástico solo se le abren dos ventanas a los lados y se cuelga adentro, se cuelga el difusor que tiene el atrayente, ¿verdad? Y como la broca es un coleóptero y es un mal volador, vuela, es atraído la feromona que está aquí como atrayente, y pues al llegar acá, choca en alguna de las paredes y cae aquí donde aquí debería haber un depósito con agua para capturar todas las brocas que vayan cayendo. ¿Cuál es la ventaja de esto? ¿Se recuerdan anteriormente cuando les decía que, que una hembra es capaz de producir 70 huevos? Bueno, pues aquí está la importancia de la trampa. Por cada hembra que caiga en esta trampa, yo voy a ser capaz de
prevenir 50 nuevas brocas, digamos, en el ambiente. Más o menos se colocan unas 16 trampas por manzana, es decir, una por tarea, como llamamos normalmente. La altura debe ser alrededor de 1,5 metros y se deben limpiar cada 15 días para evitar atraer más individuos. Más que todo para que al estar limpias, pues hay chance para capturar nuevas plagas. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se está elaborando. El difusor es el que contiene el atrayente y aquí, pues en esta foto de la izquierda, están colocando el difusor. Y aquí, pues en la foto de la derecha, ya se está colgando en la planta a la altura de 1,5 metros como hablábamos. Y aquí podemos ver donde se le agrega el agua con detergente, más que todo para que cuando la plaga caiga ahí nomás se ahogue. Control biológico de la broca. Este ya es el otro tipo de control que yo les mencionaba, que existe un producto muy bueno, pero igual recuerden el momento crítico para aplicar la broca, ¿verdad? Que es entre los 90 y 120 días, muchachos. Ya después, si yo hago una aplicación de control biológico, después de los 120 días, ya va a ser muy tarde. El control biológico que existe, hay varios, pero el más usado es el Beauveria bassiana, que es un hongo que al entrar en contacto con el insecto, pues lo coloniza hasta que lo mata. Y existe una avispita también, Cephalonomia, que también hace un efecto parasitoide sobre la broca. Control botánico, pues existe el extracto de crisantemos que lo habíamos mencionado, ya lo venden, es de tipo comercial y se puede utilizar aplicado, se fumiga como quien fumiga un cualquier otro producto y es muy bueno para la broca. Control químico, como les mencionaba, no podemos recomendar ningún control químico porque los que existen no tienen permiso para ser utilizados en mercados de exportación y por ende no se pueden utilizar, además de que son tóxicos y hay también un tema digamos, restricciones o riesgos ocupacionales, es decir, a la salud de los que viven en la finca, de los empleados, los trabajadores, cuando utilizamos este tipo de agroquímicos. Bueno, esto era en cuanto a la broca. Vamos a avanzar si quieren, porque el tiempo, pues, ya nos queda más o menos unos 15 minutos y queremos dejar un tiempito para preguntas. Miren, las plagas en café, todas, no todas, pero sí en su mayoría tienen que ver con hábitos, tanto alimenticios, de reproducción muy similar a los de la broca, ¿verdad? Porque casi todas las plagas del café son coleópteros, o y si no son coleópteros, son ortópteros, que los ortópteros son de la familia de los grillos, como este que estamos viendo acá, el grillo indiano. Y los manejos para ortópteros y coleópteros andan relativamente similares. Entonces vamos a, habiendo entendido lo que es la broca, el manejo integrado de la broca, estoy seguro que el manejo integrado de estas plagas que vienen va a ser más fácil porque son muy similares. Ok, hablando del grillo indiano, Parocatus, pues el ambiente favorable para el desarrollo de este grillo pues es en el verano, entre los meses de febrero, marzo y abril. El patógeno que tiene del grillo indiano, que tiene por nombre científico Paroecanthus, y el hospedero siempre es la planta de café. No hay forma, muchachos, de confundirse con esta plaga. Me refiero al daño, porque hace un daño muy característico. Y el daño básicamente consiste en estas cicatrices en forma de flauta, por eso, y las hacen en el tallo, en las ramas. Entonces, por eso le llaman el grillo flauta o el daño flauta que deja el grillo. Lo realizan las hembras, quienes para ovipositar hacen los hoyos o los agujeros en la corteza del tallo. Eh, Son unos agujeritos aproximadamente de 3 milímetros de diámetro y 1 milímetro de profundidad. La característica es que vamos a ver acerrín al pie de la planta. Si empezamos a ver acerrín al pie de la planta y luego vemos estos agujeritos sobre el tallo principal, con seguridad que hay una presencia de grillo indiano, muchachos.
Se le llama mal de flautas precisamente por esa razón del tipo de daño que hace. Bueno, y este es un esquema donde podremos ver que el grillo indiano, pues repetimos, los brotes de la plaga se dan más en el verano y aquí es el momento óptimo para trampeo, ¿verdad? En el verano, porque es cuando el grillo o la plaga está más activa y las trampas hacen su trabajo. Igual que la broca, 16 trampas por manzana y deben de mantenerse todo el tiempo. Si hay que hacer algún control químico, pues se puede hacer aquí entre esta etapa de transición entre verano e invierno o época de lluvias. Y bueno, esta es la época de lluvias, es la principal época donde ellos pueden hacer la oviposición. Y aquí podemos hacer también el muestreo para plagas para determinar la efectividad del control. Y si vamos a hacer aplicaciones de control biológico, es ya cerrando la época de lluvias. Pero repito, el momento óptimo para trampeo y hacer controles es aquí, en el verano. Es antes de que comience el invierno. Aquí podemos ver un ejemplo de las trampas que se hacen para grillo indiano. Básicamente no llevan un atrayente, sino que lo que llevan pues es básicamente agua. Aquí lo podemos ver con un insecticida. Se colocan 16 trampas por manzana y lo que es una mezcla de agua con melaza eh, a una relación de 0.25 a 1 y un insecticida como acetamiprid, que es el que controla la plaga. O sea, el agua y la melaza sirven como atrayente, el grillo salta, vuela hasta donde está la trampa y al caer en el agua con el acetamiprid se controla. Control biológico puede ser microorganismos entomopatógenos, control botánico siempre los crisantemos y el control químico pues el acetamiprid que se usa para las trampas puede funcionar bien. Bueno, se me escapó un poco aquí lo del control cultural. Eliminar árboles secos que tengan el ataque del grillo y recepar las plantas afectadas. Aquí podemos ver un poco más en detalle las lesiones que hacen en los tallos. Ya una vez que uno hace el raspado con una navaja, así puede ver un poco las cicatrices que quedan al quitar la corteza. Aquí podemos ver en la foto de la derecha una persona haciendo la instalación de las trampas. Las trampas se colocan a nivel de suelo y ahí pues el grillo, de haber grillo indiano, pues él llega y cae. Bueno, eso en cuanto a grillo indiano, vamos a hablar de otra plaga que también es de importancia económica en café y son los nematodos. Los nematodos, ¿por qué son importantes? Eh, bueno, pues viven en las raíces, son parásitos de las raíces. Y al estar en las raíces, pues recuérdense que las raíces es como la boca de las plantas. Y al estar esa boca de las plantas dañada por un parásito como son los nematodos, hay un efecto directo sobre la absorción de agua y nutrientes. Por lo tanto, vamos a tener plantas débiles, más susceptibles a enfermedades y con bajo rendimiento. El nematodo se da más en un ambiente de suelos ligeros, es decir, suelos con un poco de arena o bastante arena. Hay diferentes hospederos, perdón, diferentes patógenos. Aquí hablamos del Protylencus, Heliotylencus y Meloidongine, pero también Rhodophyllus es un nematodo que afecta mucho el café, entre otros, pero estos tres son los de mayor importancia. El hospedero, pues, es la raíz de las plantas de café. ¿Cómo se identifican los nematodos? Eh, la verdad que para tener una certeza de que tenemos problemas de nematodos, solo lo podemos hacer haciendo una revisión al microscopio, ¿verdad? O al estereoscopio, donde podríamos observar algunos agallas o nódulos. Sin embargo, hay algunos nematodos, como el Meloidongine, que hace este tipo de nódulos que sí son visibles en las raíces. Cuando vemos este tipo de nódulos, como el de la foto de la izquierda, en una raíz de café, 100% seguro que ahí hay problemas de nematodos. También hay otros nematodos como el Pratylencus y el Ditylencus que hacen eh, un daño como de escoba de bruja, que se le llama, que es decir, que la raíz termina como en, digamos, una raíz así como esta que estoy señalando acá. Aquí en la punta se le hace como una escobita.
cuando vemos ese tipo de síntomas, la probabilidad de que sean nematodos es muy alta. Siempre revisar el sistema radicular. Eh, lo- la verdad que cuando es un tema de nematos o cualquier otra plaga de suelo, siempre vamos a ver una planta muy similar a esta que vemos aquí en esta foto de la izquierda. Ustedes ven las plantas alrededor sanas y esta planta dañada. Y de ahí tal vez pueden ver que a los días o a las semanas aparece otra planta y así otra planta va caminando despacio y va por parchos. Cuando vemos esto, que el daño empieza por parchos y va caminando despacio, es muy probable que usted tenga nematos o alguna otra plaga de suelo, ¿verdad? Al verificar los síntomas de la marchite, se debe revisar el sistema radicular. Si encontramos síntomas parecidos al de la foto a la derecha, con seguridad que estamos ante un problema de nematos. ¿Cómo puedo yo combatir los nematos? Bueno, últimamente, como es una plaga que no ha sido fácil de manejar, ya que no es un insecto, entonces, pues muchos organismos de investigación le han apostado al mejoramiento genético. Y es por eso que han salido algunas variedades como Parainema y Nemaya, donde se pueden utilizar como patrones o simplemente como una variedad pura, porque ya presentan una buena tolerancia al tema de nematodos. Control biológico, pues existen algunos como Phacelomices, Liliacearum, que es de los más efectivos, entre otros. Control químico, pues aquí hay varios como Toprofos, Fluensulfone, el Forato, pero igual con toda la precaución del caso porque son productos bastante tóxicos. Bueno, otro otra plaga de importancia económica y que está muy relacionada a la que ya mencionamos es la gallina ciega o famosa filófaga. Perdón. Esta plaga se desarrolla en un ambiente donde en la temporada de lluvias, con suelos con alto contenido de materia orgánica, es como cuando ellas están en las condiciones ideales. Si ustedes ven, en la temporada de lluvias es cuando más se ven los famosos escarabajos o ronrones que llamamos, es porque ellos normalmente cambian de instar, es decir, de pupa a adulto en esa época. El patógeno, pues es la filófaga o orontoco, como normalmente se conoce, y el hospedero es la planta de café. Sin embargo, la gallina ciega, sépanlo, no es un parásito obligado, es decir, si no hay café, igual es muy probable que haya gallina ciega, porque ella prácticamente sobrevive en cualquier tipo de planta y se alimenta de raíces y materia orgánica. Es decir, aunque no haya café, la probabilidad de que haya nematodos, perdón, que haya gallina ciega es alta, porque puede sobrevivir, por ejemplo, en los pastos, en los zacates, vive bastante bien, en plátanos o cualquier musácea también, y cualquier otra planta que esté, sea maleza o sea cultivo. Entonces, por eso es que esto lo convierte en una plaga difícil de tratar porque tiene demasiados hospederos alternos. Aquí podemos ver una foto de lo que es la gallina ciega. Y es un insecto cuyos daños van directo a la raíz, ¿verdad? Y eh, aquí lo menciona de nuevo, afecta a una amplia diversidad de cultivos y las pérdidas económicas son de gran relevancia ya que afectan a la raíz, que la raíz es, repito, pues la estructura de la planta que sirve para la absorción de agua y nutrientes. Aquí vemos un poco el ciclo biológico de la gallina ciega. Empecemos con el adulto. El adulto es el famoso ronrón u orontoco, como normalmente se le llama. Eh, Normalmente con las lluvias eclosionan estos adultos, vuelan y después, al encontrar los hospederos ideales, colocan los huevecillos, más o menos 7 días, y luego pues empieza aquí a desarrollarse la larva, ya a nivel de suelo. La larva es de vida libre y aquí es donde viene un poco lo complicado del manejo de la plaga. Miren cuánto puede durar la larva de la gallina ciega. Desde 9 meses hasta 21 meses, es decir, esto es entre 1 a casi 2 años. Puede vivir esa larva de vida libre moviéndose en el suelo y alimentándose de raíces. Luego, cuando ya completa su ciclo, que puede llegar hasta los 2 años, y eso va a depender del tipo de gallina ciega,
Pasa unas de 3 a 6 semanas en pupa y luego con las lluvias convierte en adulto y ahí está el ciclo. Las medidas de control, eh, pues siempre hay un control cultural. Estos insectos son atraídos por la luz, por lo que se puede utilizar, se puede capturarlos haciendo trampas. Eh, Vamos a ver algunos ejemplos de algunas trampas que se pueden utilizar para atrapar los adultos. Control biológico como Phaseolomyces, Metarrhizium bowberia y control químico como Diazinon. Bueno, ahí está un ejemplo de trampas donde es básicamente una paila con agua y un foco o un candil, que normalmente es lo que utilizaban antes, porque estos insectos son atraídos por la luz. Y bueno, si yo le pongo una paila con agua, como son malos voladores, pues ellos al llegar a la luz golpean y después caen en la paila con agua. Y esa es una forma muy sencilla de atrapar a los adultos. Aquí podemos ver el efecto del control biológico. Existe un hongo, perdón, un nematodo entomopatógeno que se llama Pterorhabditis, que prácticamente se alimenta de la larva. Y aquí podemos ver un hongo entomopatógeno que se llama Metarrhizium, que también lo que hace es que una momificación del adulto coloniza el cuerpo de la gallina ciega hasta que lo momifica. Bueno, barrenador del tallo es otro de las plagas. Vamos a recapitular un poquito. Hemos hablado de varias plagas, hemos hablado de la broca, hemos hablado de el grillo indiano, también hablamos de gallina ciega y bueno, antes de gallina ciega hablamos de nematos, gallina ciega y ahorita estamos hablando del barrenador del fruto, ¿verdad? Para que sepan que son las plagas de mayor importancia en el cultivo. Ya estamos casi concluyendo. Barrenador del tallo, eh, normalmente se frecuenta áreas boscosas cerca de ríos y riachuelos. Y pues este es el patógeno, el nombre científico del patógeno y el hospedero, pues también en la planta de café. También es un coleóptero, al igual que la gallina ciega y al igual que, el, que la broca, ¿verdad? Y este, como su nombre lo indica, barrenador del tallo, el daño que hace, pues este es el adulto, básicamente solo oviposita en la pared del tallo y la misma larva, que es un taladrador por excelencia, se encarga de perforar el tallo de la planta y hacer este tipo de síntomas que ustedes están viendo aquí, que estoy señalando con el puntero. Tipos de control, pues tenemos el cultural, como hacer una fertilización adecuada, control de malezas. Las malezas siempre son hospederos alternos de estas plagas. Realizar podas sanitarias en las partes afectadas de la planta. Siempre existe un control biológico, como el Phaseolomyces, Metarrhizium y Bauberia, que estos sí se pueden aplicar. Y para este barrenador sí existe un control químico contundente que ha sido muy bueno y es el clorantaniliprol o el novaluron, ¿verdad? Entonces, que controla este tipo de plagas como el barrenador del tallo. Ya para cerrar, muchachos, tenemos aquí otras plagas que siempre son de importancia económica, solo que son como plagas más oportunistas y se pueden dar en una temporada, en algunos años sí, otros años no, pero sepan lo que son plagas de importancia, siempre son plagas de importancia económica en el cultivo del café. Eh, el que normalmente se le llama piojo orinoso es un tipo de cochinilla que puede ser aérea o de las raíces, molesta mucho la planta de café. Los famosos son popos, ¿verdad? Yo creo que esta plaga ya no es tan ocasional, es casi que siempre hay daño de son popo en las fincas y hay que controlarlos. Minador de la hoja, que sí es ocasional. Ácaro rojo, que también es ocasional, principalmente en el verano. Los ácaros dan un síntoma como de un bronceado a la hoja. Cuando miramos la hoja que está como bronceada o color cafecita, principalmente en la parte de abajo, con seguridad que lo que tenemos son ácaros y hay mecanismos de control para ellos. Y los famosos áfidos, que los áfidos normalmente se alimentan de las hojas tiernas o los puntos de crecimiento de la planta. Estas son como de forma general y descriptiva otras plagas de importancia económica en el cultivo de café, pero que por razones de tiempo no las vamos a poder cubrir en esta sesión. Bueno, justo a tiempo, muchachos. No me resta más que
agradecerles por su atención. Creo que salimos bien con el tiempo. Nos enfocamos en las plagas de mayor importancia del cultivo de café, también los controles, tanto culturales, biológicos y químicos, y también como alternativas o tips de cómo manejarlas, ¿verdad? Eh, Al final hicimos una recapitulación de lo que vimos y también mostramos un poco otras plagas que son de importancia económica para que ustedes también puedan por su cuenta poder investigar y conocer un poco más de estas plagas. Em, no me resta más que agradecerles y preguntarles o abrir aquí el micrófono para saber si hay preguntas, consultas o comentarios. Estoy a su disposición aprovechando estos últimos 5 o 10 minutos que tenemos. Douglas, me comenta si hay alguna consulta en el panel. Ok, ok, miren, mencionaba yo que insecticidas hay. Insecticidas hay para el control de plagas, especialmente para la broca. Sin embargo, eh, no están permitidos, o sea, sí se pueden utilizar, Josiel. El problema es que como no tienen aprobación para usarse en mercados de exportación, sería un tanto irresponsable de mi parte mencionar los nombres porque también, además de eso, son muy peligrosos para el operario. Es decir, si usted va a la agropecuaria, con seguridad que le van a ofrecer 3, 4, hasta 5 diferentes productos para control de broca. Existen. Pero nadie le dice, tenga cuidado que este producto es tóxico, tiene que utilizar un equipo de protección personal. Tenga cuidado con no contaminar las aguas de los riachuelos con este producto porque puede envenenar las aguas y matar los peces o afectar a alguien aguas abajo. Tampoco le dicen que tiene que tener una disposición, o perdón, sí, una disposición adecuada para poder destruir o eliminar los contenidos o los botes o los sobres de esos productos, porque no es basura común. Hay que saber cómo desechar estos empaques. Entonces, con el tema de broca, estamos un poco cortos en cuanto a las opciones de control químico, ¿verdad? Siendo honestos, no tenemos opciones de control químico. Hasta hace poco, voy a mencionar un nombre si quieren, hasta hace poco teníamos uno que sí se podía utilizar, que era el clotenidin. Sin embargo, ya quedó vetado, ¿verdad? Entonces, existen otros productos, pero esos están vetados desde hace mucho antes, entonces eh, no podríamos recomendarlos abiertamente, ¿verdad? Entonces mi consejo, mi recomendación es que se enmarquen en los productos, en los controles culturales, en los controles biológicos y sobre todo en el trampeo. Para broca el trampeo funciona muy bien y los atrayentes que tienen, que es la feromona que atrae la broca, que atrae la plaga, los pueden conseguir en el ICAFE. No sé si hay más consultas. Nos pregunta Ronald Aguiluz. Dice, saludos, tengo una duda sobre la Beauveria. ¿Este producto solo afecta a la broca o a otros insectos que benefician? Es decir, ¿no daña a otras especies de insectos que ayudan? Si le podemos aclarar esa duda, ingeniero. Muy Muy buena buena pregunta. pregunta. Excelente. La, la Beauveria es un hongo entomopatógeno, ¿verdad? Y como tal, afecta nada más a las larvas de las plagas, es decir, a las larvas de los insectos. La gran ventaja que la gran mayoría de los insectos que pasan por la etapa larval son plagas, ¿verdad? Entonces, aquí llámese gallina ciega, gusano alambre, eh, cualquier otro, el famoso picudo del plátano. Entonces, la mayoría de estas plagas que son coleópteros y que pasan por la etapa de larva son plagas. Entonces, no hay ningún efecto en utilizar Beauveria baciana sobre estas plagas, sobre estos insectos, porque no va a afectar a otros insectos. Digamos, los insectos benéficos, que en su mayoría, muchachos, los insectos benéficos son avispas,
o si no son avispas, son escarabajos, ¿verdad? En su mayoría. Sí, pueden existir insectos benéficos de otros órdenes, pero si no son escarabajos, son avispas. Y la gran ventaja es que la Beauveria baciana no hace absolutamente nada sobre estos insectos. Va, más que todo va sobre los insectos que pasan, los coleópteros que pasan por etapa de larva, y estos son en su mayoría, al menos los que yo conozco, todos son plagas. Y como hacemos aplicaciones dirigidas, no habría ningún problema sobre la población benéfica de otros insectos. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por aclarar estas dudas. Lastimosamente, el tiempo es corto y ya se ha acabado, así que vamos a cerrar esta sección. Antes de finalizar, quiero expresar nuestro agradecimiento a Nestlé y a la Fundación Conducafé por hacer posible este curso virtual. Como parte del proyecto de Divina Iniciativa para los jóvenes, este apoyo a los caficultores refleja el compromiso que tienen con el desarrollo a las nuevas generaciones. Así que damos por finalizado esta sesión. Muchas gracias, ingeniero, nuevamente, y gracias a todos por conectarse. Recuerden inscribirse en la lista de asistencia que está en el chat. Bueno, gracias a todos. Que tengan feliz tarde y seguimos conectados aquí desde Jóvenes Caficultores. Un gran saludo.